Hola hermanos, buenas tardes. Queremos traer una vez más la palabra de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Vamos a retomar nuestra escuela dominical, por favor. Y antes de leer la palabra de nuestro Dios, vamos a hacer una oración. Padre, le damos gracias por lo que tú nos has dado durante estos días. Agradecemos tus cuidados, tus bendiciones. Y también agradecemos la oportunidad de poder estudiar tu palabra y ahora poder escucharla. Pedimos que por favor tú la bendigas en nuestros corazones y traiga fruto para tu gloria. Por favor, ayúdanos. Bendice cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Retomando entonces, hermanos, nuestra escuela dominical, pensando en el libro de Juan, capítulo número 10, donde hablamos de que Cristo es nuestro buen pastor. Dimos ya sus características de nuestro Señor Jesucristo y hablamos que íbamos a dar 5. De hecho, solamente dimos 2. Hoy vamos a dar nuestra continuación. En el primer punto dijimos que Él es nuestro refugio. En el número 2 dijimos que Él nos guía. Entonces, en el número 3, hablando de nuestro buen pastor o nuestro gran pastor, habla de que Él nos da descanso a sus ovejas. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando, hermanos, del descanso por primera vez cuando venimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser salvos. En el libro de Salmos 23, el verso 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y qué gran bendición que habla que nuestro gran pastor nos ayuda a descansar. Dice: me guiará a lugares de descanso. Este descanso lo vamos a ver en 3 puntos, en 3 pasos. Bueno, número 1, nuestra alma, nuestro espíritu encuentra descanso cuando fuimos salvos. Se nos quitaron nuestros pecados. La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo limpió nuestra vida. Encontramos ese primer descanso. Comenzamos a leer la palabra de Dios, a estudiarla. Nos encontramos con diferentes citas, pero una de ellas que impresionó nuestra vida, que llamó nuestra atención, dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Donde dice que meditemos de día y de noche, está hablando, hermanos, de meditar la palabra de Dios. El original dice que debemos rumiar, debemos susurrar, algo así como criticar, pero criticar para adentro. Está hablando, hermanos, de meditar en la palabra de Dios, de esas grandes y ricas bendiciones que Él nos ha dado a través de ella. Reconocemos que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos trae descanso a nuestra vida. Estamos pensando posiblemente en Salmo 119, donde el salmista nos anima, donde dice que debemos estar meditando una vez más la palabra de Dios. En el Salmo número 1 también dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, de pecadores, sino que se deleita meditando en la palabra de nuestro Dios. Cuando meditamos en ella, hermanos, encontramos un descanso a nuestra alma, a nuestro espíritu profundo, y no importa qué esté pasando en nuestra vida, en realidad nosotros vamos a poder encontrar un descanso. En el paso número 2, siguiendo esta línea de pensamiento, es cuando somos restaurados por algún pecado, por algún incidente en la vida cristiana que hayamos cometido.
¿verdad? Nos sentimos deprimidos, quizás nos sentimos hasta corridos, como destituidos algunas veces de la iglesia o de Dios mismo. Nos sentimos deprimidos y decimos, parece que ya no puedo regresar a Dios o a la iglesia. Pero en realidad en la palabra de Dios encontramos donde dice que podemos ser restaurados. Entonces, en este punto estaríamos hablando de un descanso cuando somos restaurados una vez más a nuestra iglesia. ¿Qué quiere decir entonces restaurado, hermano? En el original dice volver a su estado original, en todas sus dimensiones, en su crecimiento espiritual. Qué bendiciones para aquel cristiano, para aquel hijo de Dios, hermano, que ha cometido errores, que ha cometido pecados, que le trae vergüenza a su vida, pero él, conociendo a Dios, conociendo su palabra, le anima y le dice que va a ser restaurado. Entonces podemos tener dos ejemplos. Uno en el Nuevo Testamento, hablando del hijo pródigo. Usted y yo sabemos esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, ilustrándolo con el Padre Celestial, ¿verdad? Dice que el hijo menor pidió toda la parte de su herencia, y cuando el padre ya la había juntado, se fue el hijo menor y vivió de una manera desordenada, desperdiciando todos los bienes. Pero cuando se le había acabado el dinero, cuando necesitó de su padre, se puso a meditar, ¿y ahora qué voy a hacer? Y allí encontramos en la parábola diciendo, esto haré. Empezó a pensar y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de ser tu hijo, de que ser tratado, de ser estimado, de ser reconocido como tu hijo. Y volvemos a esta parábola y dice el muchacho que él tomó esa iniciativa y regresó a su padre. Y aun cuando estaba lejos, su padre le miró. El padre se gozó. El padre dijo que hicieran fiesta. El padre dijo que le pusieran un anillo en su dedo. El padre dijo que hicieran fiesta, mucha comida. El hijo fue restaurado, hermanos. Y así es cuando somos restaurados, cada uno de los cristianos dentro de nuestra iglesia, por la bendita gracia y misericordia de Dios. También encontramos otro hombre en el Antiguo Testamento, a Job. Todos nosotros en tiempos difíciles queremos leer a Job repetidas veces y encontramos descanso, consuelo en nuestra alma. Nos sentimos que no estamos solos, nos identificamos con Job. Y la palabra de Dios dice que perdió su familia, perdió sus hijos en los primeros capítulos del libro de Job, pero en los últimos capítulos encontramos, hermanos, otra vez la restauración de Job, su riqueza de Job, su familia de Job, la felicidad de Job. Gracias a Dios por este gran pastor. Y en tercer paso, cuando aprendemos a confiar en Cristo, hablando en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pensando en estos tres pasos, hermano, podemos entonces decir que Él nos da descanso a nuestra alma. Y no hay mayor descanso en los brazos de nuestro Padre Celestial. Entonces, nuestro buen pastor nos da descanso. Y en el número 4 también nos da alimento, nos nutre. ¿Dónde nos nutre? ¿En la iglesia? ¿Con qué nos nutre, hermanos? Pues con su palabra. Dijimos que el Salmo 23, el verso 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará
descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Nos lleva a prados verdes. Este punto, hermanos, está hablando de su gracia, de su palabra, que nos alimenta mucho, hermanos. Así colmado, harto, bastante. Pero no solamente, hermano, con una tremenda cantidad, pero también con una tremenda variedad y con una tremenda calidad de su bendita palabra, que es viva y eficaz. Nos da una dieta apropiada y continua, hermanos. Esto habla de las Escrituras. En Colosenses 2:19 dice: haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Así esto nos enseña a los hermanos: serás buen ministro de Jesucristo. Esto lo dice en 1 Timoteo capítulo 4, el verso 6. Nutrido con la palabra de Dios en la fe, siguiendo la sana doctrina. Y en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, nuestro buen pastor nos nutre amplia y profundamente, variadamente, con la palabra de nuestro gran y buen pastor. Continuemos estudiando las Sagradas Escrituras, especialmente bajo el tema de nuestro gran y buen pastor, en el libro de Juan, capítulo número 10. Nuestra clase, mis hermanos, continuará. Dios nos bendiga. Un fuerte abrazo.